Buen día de Dios, amado hermano y amigo. Por la gracia de Dios, una vez más con ustedes para compartir una bendición de la palabra del Señor. Para este domingo 10 de mayo del 2020 tenemos el tema COVID-19 y los eventos del porvenir. Sin duda que el azote que está recibiendo la humanidad entera con esta pandemia del coronavirus ha despertado un vivo interés en todas las personas, en la mayoría de las personas, de averiguar sobre las profecías, sobre los eventos del porvenir, porque han escuchado, dice, de que Cristo viene de nuevo, hablan de una tribulación, del rapto de la iglesia, de algunos juicios apocalípticos que asustan. Entonces, quieren en este tiempo investigar, averiguar y ver. Hoy voy a hacer una breve introducción acerca de estas profecías de los eventos del porvenir, porque es un tema muy amplio. Y para empezar, decirle de que el apóstol Pablo nos aconseja, si vamos a usar la Biblia, que la usemos bien. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, dice. Un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, sabe usar correctamente las sagradas escrituras. Y en ese sentido, el apóstol Pablo dice que hay tres grupos en los cuales está dividida la humanidad. Dios nos ve a través de uno de ellos. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, y no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo nos menciona los tres grupos de los cuales Dios nos ve a través de uno de ellos. Tú formas parte de uno de esos tres grupos. ¿Quiénes son los judíos? Pues los judíos son el pueblo de Israel, es el pueblo terrenal de Dios, a través del cual Dios nos ha dado luz del Dios vivo y verdadero. La responsabilidad de Israel era dar a conocer al Dios vivo y verdadero a las demás naciones, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel es aquel pueblo que Dios eligió para que de ahí venga el Salvador prometido, la simiente de la mujer en Génesis 3:15, ¿no? Entonces, la línea mesiánica vendría por Israel, por la tribu de Judá. Entonces, Dios llama a Abraham y Isaac y Jacob, que se le cambió su nombre a Israel, y a través de sus 12 hijos, entonces se formó, ¿no?, la nación de Israel. Entonces ellos son los judíos, ¿ya? Y los gentiles son las demás naciones, los que no han nacido en Israel, ¿sí? ¿Y quiénes son la iglesia? La iglesia de Dios. Pues la iglesia de Dios es ese pueblo que Dios actualmente está formando, ¿no?, de entre estos dos pueblos, tanto judíos como gentiles. Dios tiene un plan para cada uno de estos grupos. Hay un plan profético específicamente para cada grupo, tanto para los judíos como para los gentiles, como también para la iglesia de Jesucristo. Entonces es importante conocer estos grupos para saber a qué grupo se está refiriendo esa profecía de la cual estamos leyendo, la cual estamos estudiando. ¿Listo? Entonces, hablando ya de los eventos del porvenir, pues tenemos que estar muy atentos al programa que Dios tiene para su pueblo Israel. Este programa Dios se lo reveló al profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Vamos a leer desde el 25, dice así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, este príncipe que ha de venir.
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, aquí encontramos la profecía de las semanas 70, las 70 semanas, ¿no? Esta es una profecía que es la columna vertebral prácticamente, ¿no?, de los eventos del porvenir, al cual hay que estar muy atento. Tiene 3 tiempos, por lo que hemos leído aquí, ¿no? El reloj profético de Dios. Entonces, esta profecía prácticamente viene a ser como el reloj de Dios, ¿no?, de los eventos del porvenir. Ya tiene 3 tiempos. Estas 70 semanas, hablándonos del futuro de Israel, desde que salgan de la esclavitud. Ellos estaban deportados, estaban en el exilio, ¿no? Y ya estaba llegando al final. Y Daniel, en el capítulo 9 lo vemos orando: Señor, ¿ahora qué viene? ¿Ahora qué va a pasar con tu pueblo, con la santa ciudad, con el santuario en Jerusalén? Y Dios le manda al ángel Gabriel para que le dé esta profecía. ¿Qué va a pasar con Israel en el futuro, después de salir del exilio, ¿no? Entonces, le dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Entonces, esto es para Israel, pero todo gira en torno a su pueblo terrenal de Dios, ¿ya? Así que tenemos que estar atentos. 70 semanas son un periodo de 490 años, lo que Dios le revela a Daniel, que son una especie de un reloj profético, dijimos, dando las pautas, ¿no?, de la venida del Mesías. ¿Cuándo va a venir el Mesías? El Mesías príncipe. Y los eventos que van a acompañar a su manifestación, ¿no?, a su aparición. Entonces, estos 490 años se dividen en 3 unidades pequeñas. Uno de 7 semanas de año, son semanas de año. 7 por 7, 49. 49 años primero, ¿no? Y luego 62 semanas de año, que hacen 434 años, ¿no? Y luego una semana, que hacen 7 años, que también se subdivide en dos partes, esta semana de 7 años. 3 años y medio en una primera parte y otros 3 años y medio en la segunda parte, dando así un resumen de lo que sucederá antes del reinado de Cristo, lo que sucederá con el pueblo de Israel y su Mesías príncipe antes de su reinado, ¿sí? Entonces, empezaría, dice, a correr el tiempo, según versículo 25, desde el momento de la orden de la salida para reconstruir Jerusalén, ¿ya? Serían 483 años hasta el Mesías príncipe, desde esa fecha. ¿Cuándo fue esa fecha? Entonces, el primer grupo de esos 49 años de la reconstrucción de Jerusalén, la orden fue dada por Artajerjes, ¿no?, ese rey persa que autoriza a Nehemías, ¿no?, la reconstrucción en el año 445 antes de Cristo. Tome nota, 445 antes de Cristo, el rey Artajerjes autoriza la salida del exilio para reconstruir Jerusalén bajo Nehemías. ¿Listo? La reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Esto está en el libro de Nehemías. El capítulo 2 especialmente nos habla del tiempo cuando fue dada esa orden. La segunda unidad, que son 62 semanas, nos habla el versículo 26, que son 434 años. Entonces nos lleva al ministerio, a la aparición del Señor Jesús y su rechazo por los suyos, ¿no? En la entrada triunfal, Jesucristo es rechazado y es crucificado. Entonces, cumpliendo esta profecía que dice el versículo 26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice. No por sí, será crucificado. Los líderes religiosos de su tiempo, de su pueblo, rechazándolo, lo entregarán a los romanos y los romanos lo crucificarán. Entonces, esto se cumplió, por supuesto, al pie de la letra, ¿no?, el año 30 después de Cristo, ¿no? Estos 434 años nos llevan ahí a la crucifixión de Jesús, cumpliendo así, ¿no?, esta profecía. Se le quitará la vida, mas no por sí.
¿Ya? Ahora, lo que sigue del versículo 26, la destrucción de la ciudad, ¿no? Y del santuario, entonces ocurrió después, 70 años después, ¿no? El emperador Tito, el pueblo de Roma, el pueblo de un príncipe que ha de venir, dice, ¿no? El príncipe que ha de venir hace referencia al anticristo, ¿sí? No el Mesías príncipe, porque ya vino y se le quitó la vida, mas no por sí. Pero el príncipe que ha de venir, su pueblo, Roma, destruiría la ciudad y el santuario. Esto ocurrió el año 70, bajo el emperador Tito, ¿no es cierto? Es interesante notar de que dice aquí el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir va a tener alguna relación con Roma. Puede ser un romano, puede ser algún judío o alguien nacido en Roma, ¿no? Pero va a tener una relación con este pueblo que destruyó Jerusalén el año 70. ¿Sí? La tercera unidad, esta última semana, que dice el versículo 27, y después de la 70, el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces hay una semana más, ¿ya? Hay 7 años más que han quedado en suspenso, ¿no? Esta semana se divide en dos partes, dice este versículo 27, ¿no? La primera parte, 3 años y medio, y la segunda parte, otros 3 años y medio. Habrán muchas cosas aquí, ¿no? Este es el periodo que se conoce como la tribulación, ¿ya? Y el príncipe que ha de venir es el anticristo, que hará todo lo que vamos a encontrar en la gran tribulación y en el personaje del anticristo cuando lo estudiemos. ¿Está bien? Entonces, esta semana que está por cumplirse es el periodo de juicio para Israel, que rechazó a su Mesías, y para los que se queden cuando la iglesia sea arrebatada de la tierra, como vamos a ver después. Entonces, 69 semanas de esta profecía, que es la columna vertebral de los eventos del porvenir, 69 semanas se han cumplido al pie de la letra. Es historia, ¿sí? Entonces, el reloj profético de Dios como que ha sido pausado, por decirlo así, ¿no es cierto? Por el programa de la iglesia. Dios ahora está tratando con un nuevo pueblo que se llama la iglesia, la novia de Cristo. Hay muchas figuras lindas hablando de esta relación que tiene la iglesia con Jesucristo. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y 11 nos hablan de esto, ¿no? La puerta aún sigue abierta hasta el rapto para que usted entre y forme parte de la iglesia. Este grupo Dios la está formando tanto de judíos como de gentiles que creen en Jesucristo. Todo el Nuevo Testamento nos habla de ella. La historia de la iglesia, que por supuesto el Señor Jesucristo habla de ella como un proyecto futuro. Si usted recuerda Mateo 16, 18, Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, dijo, hablando en el futuro, ¿no es cierto? Cuando Él resucitó y ascendió a los cielos, pues Él cumplió con su promesa de enviar al Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 2, ahí viene el cumplimiento de esta promesa, y el Espíritu Santo viene a morar en cada creyente. Habían 120 ahí, Hechos capítulo 1, 120 creyentes, entre ellos los apóstoles, la madre de Jesús, María, sus otros hijos y otros creyentes, ¿no? Estaban ahí reunidos, eran 120. Ahí nace la iglesia, ahí empieza la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene a morar en cada uno de ellos y a formar la iglesia. Y Dios la está formando ahora, la puerta aún sigue abierta, ¿no? Para los que quieran entrar a formar parte de la iglesia hasta que ella sea quitada de en medio, ¿sí? La puerta aún sigue abierta entonces hasta el rapto, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo actualmente está marcando a todos aquellos que forman parte de la iglesia cuando creen en Cristo. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo está formando la iglesia hoy. La semana 70 entonces no va a dar comienzo, no va a empezar
mientras mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, hasta que Él a su vez sea quitado, como dice Pablo en una profecía en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 12. Ahí dice que hay al que al presente lo detiene, que se manifieste el anticristo todavía. El espíritu de la iniquidad, no, el misterio de la iniquidad está presente, pero la persona que va a usar Satanás como el anticristo aún no se manifiesta porque está el Espíritu Santo en la tierra hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio, dice. Va a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 12. El Espíritu Santo en nosotros entonces le estorba al anticristo para que se manifieste abiertamente, dando comienzo a la semana 70. Pero esto ocurrirá cuando la iglesia desaparezca de la tierra. Este es el tema exclusivo para el próximo domingo, el rapto de la iglesia. Hasta mientras, permítame animarle con estas palabras del Señor Jesús, que dijo: estad alerta, porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor, si en la mañana, si en la tarde o en la noche, pero estad alerta. Mateo 24, 42. Tito 2, versículo 11 al 13 dice Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo viene muy pronto a llevarnos. Maranata, Cristo viene muy pronto. Estemos alerta y atentos. Este será el tema del próximo domingo, Dios mediante. Que el Señor te bendiga.